de amenazas para todo el sector empresarial. Vamos a mirar este tema como eje central de esta capacitación. Soy auditor internacional BAS para quienes de pronto han participado conmigo en las capacitaciones. Soy auditor de lavado de activos y financiación del terrorismo, auditor interno operador económico autorizado. Soy certificado como consultor de seguridad por la supervigilancia, auditor internacional BAS, y espero pues compartir con ustedes estos temas que los he vivido, digamos, desde un tema también de trabajo con el Estado, de alrededor de casi 30 años que trabajé con la Policía Nacional. Soy coronel pensionado de la policía y digamos que tenemos mucho acercamiento con esos temas que tienen que ver con todas esas amenazas que nos pueden afectar en el tema empresarial y en temas de seguridad pública y de seguridad privada. Aquí hay un par de frases que quisiera comenzar con ellas. Son de Albert Einstein. La primera nos dice que la locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que si seguimos haciendo lo mismo de lo mismo, pues vamos a obtener los mismos resultados. Pero si comenzamos a visionar otras formas de actuar, otras formas de comportarnos, de pronto los resultados van a ser diferentes. Y ojalá que a través de buenas metodologías, de buenas prácticas empresariales, podamos obtener los resultados que la organización espera de nosotros, de nuestro modelo, de nuestra actividad económica empresarial. También nos dice, cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. Es decir, que en cualquier momento podemos aprender algo que nos va a servir en lo personal, en lo familiar y en lo profesional. Y espero que esta tarde podamos compartir y que así sea, que algo nuevo entre todos podamos aprender en esta jornada. Aquí hay otra frase que dice, debemos respetar el pasado y desconfiar del presente si deseamos garantizar el futuro, la seguridad del futuro. Quiere decir esto entonces que deberíamos tener en cuenta lo que ha sucedido en el país, lo que ha sucedido en el comercio, llámese local, nacional o internacional, y para que esas experiencias ya vividas, bien sea por otras personas o que nosotros hemos vivido, nos sirvan de insumos para que lo que hagamos en el presente sea algo coherente con la realidad que estamos afrontando en términos de ser personas que tengamos una conciencia situacional, que eso nos lo da la forma de pensar, la forma de actuar y el contexto en el que nos desarrollamos. Si hemos garantizado el presente, pues la seguridad hacia el futuro va a ser mucho mejor en aras de esas buenas prácticas que podamos desarrollar como organizaciones. ¿Cuál es el objetivo entonces de compartir este espacio de tiempo hasta las 4 de la tarde? Básicamente es garantizar que ustedes tengan, digamos, criterios que permitan desarrollar, implementar y mantener competencias para estos programas que tienen que ver con la concientización de todas esas amenazas a las cuales se puede ver abocada la empresa. Unas que de pronto ya ha vivido, unas que puede estar viviendo y unas que de pronto hacia el futuro se puedan presentar. Y que a través de esas buenas prácticas podamos atenderlas de manera efectiva, hacer una buena gestión de esos riesgos que esas amenazas nos pueden presentar y podamos garantizar la supervivencia organizacional. Un poco la temática para desarrollar esta estructurada de la siguiente manera. Una primera parte que miraremos algunos elementos importantes y requisitos mínimos de seguridad. Vamos a mirar también los requisitos de seguridad OEA, tratando de pasarlos lo más rápido posible. Vamos a mirar un poco lo que es la clasificación de los riesgos. Vamos a mirar cómo podríamos hacer la gestión de los riesgos y finalizaríamos con todo ese contexto de amenazas para el comercio exterior que nos presenta este entorno en el país y en esa relación a nivel global que tienen las empresas que son o quieren certificarse como operadores económicos autorizados. Entremos entonces con el primer tema, que son los elementos importantes y requisitos mínimos de seguridad. Aquí traer algunas definiciones. La primera de ellas
un poco qué sería entonces el concepto de seguridad. Y la podríamos entender como ese estado mental donde el ser humano siente una ausencia de incertidumbres. Es decir, no tengo incertidumbres que me estén agobiando, que me estén preocupando, y eso me permite tener un estado básicamente de bienestar eh, para poder disfrutar todos mis derechos y libertades. Eso me ayuda a asegurar, obviamente, una muy buena calidad de vida, una calidad de vida desarrollada, un poco alejado de lo que serían los peligros, los riesgos de esas amenazas que en ocasiones nos atemorizan mucho. También deberíamos considerar lo que es la inseguridad y la inseguridad un poco percibida como aquella presencia ya de incertidumbres. Incertidumbres muchas generadas por ese incremento, por ese aumento de lo que serían los delitos, las tasas de delitos, la criminalidad que vive en las diferentes regiones del mundo y especialmente el país. Y ustedes que están ubicados aquí en Bogotá, vemos como las tasas en ocasiones se elevan y eso me genera a mí una incertidumbre, eso me genera a mí un entorno de inseguridad y que cuando esa inseguridad se dispara, posiblemente podría haberme afectado en temas de un delito cometido, siendo yo víctima de estos grupos de delincuencia común, de delincuencia organizada, entre otros, que podrían llegar a afectarme y esa afectación pues nadie la quiere vivir. Ahora, ¿qué elementos hacen parte de la inseguridad? ¿Cuáles elementos podríamos considerar para hablar de la inseguridad? El primero de ellos, podríamos mirar lo que sería la vulnerabilidad y la podemos comprender un poco como ese eje donde están girando diferentes situaciones o eventualidades que como organización o que como ser humano en algún momento podría facilitar la ocurrencia de alguno de estos, por ejemplo, delitos. ¿Qué hace que yo sea falente, que yo sea débil y sea vulnerable a que esa amenaza se materialice en un riesgo? El segundo elemento sería la incertidumbre, eh, como lo dijimos, en ese estado de intranquilidad que, que me genera esa zozobra, esa posibilidad de que los delitos se cometan. Hablaremos, por ejemplo, en el tema empresarial, que se me presente de pronto un hurto de la mercancía, que se me presente de pronto un acto terrorista, entre otros, serían incertidumbres a las cuales yo me puedo ver abocado como organización y como miembro de la organización en el desarrollo de las diferentes actividades. Y sumada a las dos anteriores, hablaríamos del nivel de riesgo. Y ese nivel de riesgo también dirigido a ese cálculo de que los riesgos se me puedan materializar. Cada cuánto podrían ocurrir esos riesgos a los cuales yo me podría enfrentar como organización. Y hablamos entonces de la probabilidad, es la posibilidad de que esto ocurra, y hablaremos también de la consecuencia como el resultado, el efecto que este riesgo materializado me pueda generar en la organización. Y ahí la necesidad entonces de hacer los tratamientos adecuados de acuerdo a la priorización de los riesgos en las organizaciones, amparados en qué tanto daño me puede causar, hasta dónde o no un riesgo, por ejemplo, podría hacer desaparecer mi organización. Eso es importante considerarlo. Entonces, ¿cuándo se manifiesta esa inseguridad? Y podríamos decir entonces que esa inseguridad se manifiesta cuando hay primero una vulnerabilidad y aparecen esas amenazas que me podrían generar a mí un siniestro, un daño, un riesgo materializado. Y es así como el principal factor que genera inseguridad está siempre centrado en la incertidumbre, y esa incertidumbre nos genera a nosotros un poco de ansiedad, de miedo, cuando desarrollamos diferentes actividades. Aquí la invitación es que la organización pueda, a través de buscar hacer el tratamiento, el control de esos riesgos, mantenerlos
en un segmento de control que sea el adecuado para el cual la organización necesita estar desarrollando sus actividades. Para hablar entonces de la seguridad, de buscar esa seguridad anhelada, deberíamos también traer a colación el concepto de qué es cultura de seguridad. Y la cultura de seguridad no es más sino unas formas de actuar, de hacer las cosas, una manera de pensar de quienes se integran las organizaciones, que es compartida a nivel de esa organización, de ese gremio empresarial, y que lo que permite es llevar a tener un control relacionado con los riesgos en cada una de estas actividades que mi empresa desarrolla. Y en este caso, cuando hablamos de operador económico autorizado, la norma nos invita entonces que identificamos cuáles serían, por ejemplo, esas actividades ilícitas que se podrían cometer en el desarrollo de mi actividad operacional, y sobre esas actividades ilícitas que se convierten para mí en unas amenazas, yo debería comenzar a tomar medidas de control para evitar que éstas se materialicen. Entonces tenemos aquí identificada entonces lo que es la cadena de suministros y la seguridad que yo debería tener en esa cadena de suministros. Nos dice por allá una de estas personas que en Colombia ha estudiado mucho el tema de la seguridad, que es Julián Puentes, y nos dice que la puesta en marcha de prácticas a través de estándares y de principios que son aplicados de manera permanente, de manera constante, de manera disciplinada, hacen que la organización mantenga los riesgos corporativos en esos espacios o en esos márgenes que ella necesita. Y con eso, pues garantizar que la operación se dé sin contratiempos, sin dificultades, y cuando hay un riesgo materializado, este genere los menores daños posibles hacia la organización. Y es así como entonces cuando hablamos de la cadena de suministros, debemos considerar todo lo que es aguas arriba, aguas abajo, es decir, antes de que llegue a mi empresa, cuando yo hago todo mi trabajo y comienzo agua hacia abajo a entregar mis productos, mis bienes, mis servicios hacia ese cliente final. Para lograr entonces que se dé esa protección en la organización, deberíamos considerar algunos planes que hagan que las amenazas a las cuales debemos ser conscientes de que estas están presentes, que no las podemos evitar, que la única forma de eliminarlas sería dejar de hacer la actividad empresarial que estamos haciendo o algunas de las actividades empresariales, y que ese no es el objetivo. Entonces, para poder darle el manejo adecuado, deberíamos tener unos planes de protección centrados en los riesgos, básicamente centrados en los riesgos, y que tengan en cuenta cuáles son los activos que yo quiero proteger en la organización, hablando de instalaciones, hablando de bienes, hablando de esos productos que yo genero y que llevo hacia el cliente, cuáles son las amenazas que me presenta el entorno, la producción, etcétera, y cuáles son las vulnerabilidades que yo como organización tengo, deberían de estar consideradas dentro de ese plan de protección que yo vaya a diseñar en la organización. Ahora, el segundo elemento tiene que ver con los requisitos mínimos de seguridad OEA. Y aquí, como lo dijo Jennifer, aquí hay una estructura general que trae la resolución 67/2016, que nos habla de seguridad y facilitación con sus diferentes componentes, donde básicamente pues vemos que hay 9 capítulos generales que nos hablan de diferentes componentes que debemos atender, partiendo por la gestión del riesgo y pasando por algunos de ellos, como serían, por ejemplo, los asociados de negocio, la seguridad de los contenedores y unidades de carga, el control de acceso, o sea, diferentes componentes que debemos desarrollar como operadores económicos autorizados. Ya cuando hablamos de su primer capítulo, que habla de lo que es el análisis y la administración del riesgo,
pues este nos habla de que debemos tener una política que nos dé como esa orientación de cómo se va a manejar la seguridad en la organización y a partir de ella podamos establecer lo que es el funcionamiento desde el punto de vista de la seguridad en la organización. En el 1.2 nos habla de lo que sería la administración de los riesgos, nos habla también de lo que serían las actividades ilícitas que tienen que ver o tienen mucha relación con el tema que estamos abordando hoy, que tiene que ver con la concientización de amenazas, al igual que en lo que serían en la subcláusula 1.11, cuando habla de áreas críticas. Entonces vamos a tener en cuenta lo que serían actividades ilícitas, miradas también desde el punto de vista de las áreas críticas, dentro de los procesos que hace la organización, y ahí es donde debemos hacer mayor énfasis dentro de estos requisitos que trae el operador económico autorizado. Cuando hablamos de esa política de gestión y seguridad, pues nos dice que esa política debe tener unos objetivos, metas y programas de gestión de la seguridad, y la forma como yo podría ayudar a materializar esto, pues sería considerando las amenazas y haciendo la gestión de estas amenazas dentro de la organización, partiendo de priorizar cuáles son los riesgos que yo quiero atender y cuáles son los métodos, las metodologías que yo voy a aplicar para evitar que estos riesgos se materialicen o si se materializan, que tengan los menores efectos para mi organización. Por ahí en el numeral 3.2 nos habla de la seguridad del contenedor y las señales de carga y cómo debemos estar preparados para cuando haya una amenaza de estas que se materialice, cómo debo yo reportarle a la autoridad competente cuando, por ejemplo, un sello ha sido vulnerado, cuando encuentro una sustancia prohibida dentro de la carga, qué debería hacer yo frente a una de estas situaciones que se pueda llegar a presentar. También nos habla de los programas de inducción y reinducción y nos dice que es obligación que demos capacitación no solamente a quienes están en la empresa, sino a quienes vayan a entrar o en ocasiones también darle una capacitación, una sensibilización a esos visitantes para que ellos, para que toda la organización, inclusive los visitantes, conozcan cuáles son las amenazas, ser consciente de esas amenazas, cuáles son los riesgos, cómo los puedo prevenir, cómo debo actuar ante la materialización de un posible riesgo de estos. Nos habla también de la necesidad, por ahí en el numeral 9.2, de la concientización de las amenazas, de ese entrenamiento en seguridad que debemos tener, un poco lo que estamos haciendo en el día de hoy, frente a unas actividades especiales y teniendo en cuenta especialmente el personal vinculado a esas áreas críticas de la organización, que ustedes ya deben haber determinado en cumplimiento a los requisitos de OEA. En aras de que de prevenir, por ejemplo, lo que es el lado activo, la financiación del terrorismo, la financiación de las armas de destrucción masiva, todo el manejo de la carga, toda la recepción de la correspondencia, es decir, que debemos estar preparados, capacitados, entrenados para afrontar cualquier situación crítica, una amenaza que se materialice, pero antes de que se materialice debemos ser conscientes de lo que nos podría llegar a ocurrir. También nos habla en el 9.3 de la necesidad de tener programas de prevención del consumo de alcohol y drogas. ¿Será que es posible que una persona que consuma drogas, alcohol, se me convierta a mí en una amenaza para el funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos organizacionales? Y es lo que debemos ser un poco conscientes en esta actividad como operadores económicos autorizados. Nos hablan luego en el 9.4 de la implementación de ese entrenamiento de manejo de situaciones de pánico, que es otro de los temas que ustedes deben abordar y que en próximas capacitaciones así se va a tratar. Un manejo específico de cuáles situaciones nos generan pánico, cómo debemos tratar, cuáles serían las actuaciones antes, durante y después en este tipo de eventos. El tercer elemento tiene que ver con la clasificación de los riesgos y aquí hablar un poco de que para hablar de los riesgos, el eje fundamental, eje central para hacer la clasificación de esos riesgos tiene que ver con la cadena de suministros. Con la cadena de suministros, donde identificamos recursos y procesos que van desde la materia prima hasta el cliente final.
toda esa secuencia de pasos y es donde yo en esa cadena de suministros debería ser consciente de cuáles amenazas se me pueden presentar, si son antes, aguas arriba, si es durante el desarrollo de mi actividad de producción o si es en el después, es decir, cuando vamos aguas abajo a entregarle al cliente esos bienes o esos servicios que yo he producido como organización. En esa gestión de riesgos, entonces, nos invitan a que hagamos el trabajo a través de ese proceso que bajo, por ejemplo, la norma ISO 31000, cada organización determina cuál es la forma como va a hacer su gestión de los riesgos. En el caso de la ISO 31000-2018, nos habla de que esa gestión del riesgo no es una actividad aislada, sino que es un proceso debidamente sistemático, es decir, que tiene paso a paso su realización de manera coherente y lógica, que es documentado, la organización debería dejar evidencias de lo que está haciendo, y en esa gestión del riesgo yo primero debería identificar cuáles son los riesgos, debería analizar esos riesgos, debería evaluar esos riesgos y debería hacerle el tratamiento a estos riesgos. Y como lo decíamos, siempre dejando la información de cómo estoy haciendo yo mi actividad en la organización. Y esos riesgos se hacen hoy, se actualizan hoy y no se dejan por siempre, sino que hay que mantener una actividad de actualización cuando hayan cambios, por ejemplo, del contexto, de las principales actividades de la organización, cuando se presten nuevos servicios o cuando hayan actividades que así lo requieran, debemos actualizar estos riesgos dentro de la organización. Ahora, hablando de estos conceptos que tienen que ver con esa gestión del riesgo, pues la primera definición que traemos hoy es la definición de qué es riesgo. Y, y hay una definición que dice que es la probabilidad de ocurrencia de un evento originado por la exposición a una amenaza. También encontramos riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Así nos lo trae la norma ISO 31000, esta definición, otras normas como la ISO 37001, también nos trae este tipo de definición en este sentido. Ahora, ¿qué es una amenaza? Y la amenaza es, bien sea un elemento o un factor que nos puede generar un daño, que nos puede afectar como organización una vez este se materializa. Nos puede generar una afectación que puede ser leve, que puede ser moderada, que puede ser grave, de acuerdo con qué, con los criterios que la organización ha determinado para hacer la gestión de los riesgos. ¿Cómo puede ser ese daño? Puede ser medido en términos económicos, en términos operativos. Ya la organización determina cómo sería esa materialización de ese riesgo y ese daño significativo o no. Cuando hablamos entonces de otro de los términos que se denomina el impacto, ya está dirigido básicamente a esa magnitud de ese daño generado a través de ese riesgo materializado. ¿Cuál es la consecuencia que ese riesgo se le genera a la organización? Por ejemplo, no podemos volver a importar, tendríamos que importar con cumplimiento de requisitos especiales. Podríamos perder, por ejemplo, el reconocimiento como operador económico autorizado. ¿Cuál es la magnitud que ese riesgo materializado me genera en la organización? Y es ahí donde ustedes con sus criterios van a establecer hasta dónde o no el impacto de alguna de estas amenazas que vamos a mirar hoy podrían llegar a generarles daño. Hablamos de la probabilidad de ocurrencia, ya lo dijimos, como esa frecuencia en que los hechos se puedan presentar de esos riesgos materializados. Ahora, cuando hablamos de riesgos o hablamos de que se pueda presentar un hecho, cuando éste se materializa y genera un daño, hablamos entonces de siniestro, algo que ya ocurrió, se materializó y me generó un daño. Ahora, eso que pasó, yo debería analizarlo, mirarle las causas de generación para evitar que este vuelva a repetirse. Y cuando hablamos de hechos futuros, que son hechos inciertos, que pueda que ocurran como pueda que no ocurran,
y que la intención es que la organización pueda visionar hacia el futuro qué podría ocurrir y cómo podría tratar eso. Entonces hablamos de riesgos, riesgos que no han ocurrido, que pueden ocurrir o que pueden llegar a no darse en la organización. Siempre serán los riesgos hechos futuros y hechos inciertos dentro de la organización. Esos riesgos los vemos clasificados de diferentes maneras. Aquí les hemos traído una relación de riesgos. Hablamos, por ejemplo, que se podrían presentar riesgos públicos. eh, por ejemplo, un hurto, un atraco podría ser un riesgo público. Hablamos de riesgos tecnológicos, todo el tema de ciberseguridad. Encontramos diferentes riesgos que se presentan a nivel empresarial. Encontramos riesgos operacionales, como mis procesos, mis actividades se puedan o no llegar a afectar por este tipo de riesgos. Riesgo reputacional, que tiene que ver un poco con la imagen, vamos a ver algunos más adelante. Hablamos de riesgos estratégicos, ¿sí? Para dónde va la organización, cuáles son los objetivos planteados y cuáles son los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de estos objetivos estratégicos. Hablamos de riesgos financieros, hablamos de riesgos legal, incumplimiento de disposiciones que pueden ser, cuando hablamos del tema legal, puede ser una ley expedida por el Congreso de la República, podríamos hablar de un decreto expedido por el Gobierno Nacional, o podríamos hablar de una resolución expedida por un ministerio, diferentes actos administrativos que se convierten en todo el tema legal que debemos cumplir. Hablamos también de un riesgo que está de moda y que tiene que ver con la concientización de amenazas, que sería el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva. Uno de los términos que últimamente, a través de diferentes superintendencias, se está apalancando como una necesidad para ser, digamos, reconocida como riesgo y ser controlada, tratada por las diferentes empresas, organizaciones del país. Hablamos de riesgos de cumplimiento y hablamos también de riesgos naturales. Podemos encontrar otras clasificaciones, otros tipos de riesgos, pero que hay un panorama suficiente para lo que vamos a hacer en el día de hoy. Ahora, ¿qué es un riesgo público? El riesgo público está relacionado con esa probabilidad de que una persona, una empresa, una organización pueda ser víctima de una organización criminal, de una organización delincuencial que pueda afectar, bien sea a un ser humano, bien sea a la organización, llámese la empresa, a sus medios, a sus bienes, pueda verse afectada por alguna de esas organizaciones que pueden ser de delincuencia común, delincuencia juvenil, delincuencia organizada, organizaciones criminales transnacionales, organizaciones delincuenciales ya con uso de armas, etcétera, etcétera. Encontramos también lo que serían riesgos operacionales, un poco que son la probabilidad de pérdidas generadas por el mal funcionamiento, inadecuado funcionamiento de los procesos o de las funciones dentro de la organización, o porque hay personas que no aplican esos procedimientos, esos protocolos organizacionales. Hablamos también del riesgo reputacional, que puede generar unas pérdidas, un impacto negativo o un impacto positivo en términos de ganancias o de patrimonio para las organizaciones. Si creen en mi organización, si creen en mi empresa, ven el cumplimiento efectivo de la ley, de sus compromisos voluntarios, de sus compromisos contractuales, hay buena reputación y eso genera efectos positivos. Pero si hay imagen negativa, medios de comunicación y demás, eso va a generar una afectación negativa para la organización. Riesgos estratégicos, como les decía, un poco mirando con los objetivos del mediano y largo plazo organizacional, para dónde va la empresa, esos riesgos que también los debemos considerar. Riesgos financieros, cuando hablamos de todo el tema presupuestal, y que hay muchos, debemos ser conscientes de la amenaza que se pueda generar desde el punto de vista de fraudes, de sobornos, de corrupción, etcétera, que a través de estados financieros se ha materializado en diferentes partes del mundo. En el tema financiero podemos recordar por ahí al Banco Berkeley en Europa, cómo se unieron con diferentes bancos a hacer un tema
defraudar a los clientes en el tema hipotecario, simulando tasas que no eran coherentes con las del mercado, siendo investigados y sancionados por la comunidad europea y por los Estados Unidos. Entonces, en el tema financiero hay muchos riesgos y debemos ser conscientes de que también puede suceder en nuestras empresas. Riesgo legal, incumplimiento de todo el tema que tiene de legislación el país, de legislación internacional y de toda esa normatividad que estamos nosotros queriendo cumplir a través del operador económico autorizado, lo que has pedido la DIAN. Riesgo de lavado de activos, esa apariencia de legalidad que se le quiere dar a recursos provenientes siempre de actividades ilícitas, es decir, patrimonio que viene de cometer diferentes delitos, también como lo vamos a ver más adelante, a través de esos delitos fuente que las normas colombianas tienen consagrados. Riesgos de incumplimiento asociados, digamos, a la capacidad de que la organización pueda cumplir no solamente en términos legales, sino también en compromisos voluntarios que tiene con otras empresas, que tiene con el sector en donde desarrolla su actividad económica. Y por último, riesgos naturales. También deberíamos ser conscientes de que hay riesgos, hay amenazas que nos puede generar la naturaleza y que debemos también reconocerlas, ser conscientes de ellas y hacer el tratamiento correspondiente. En el cuarto punto vamos a hablar sobre lo que se denomina la gestión del riesgo. ¿Cómo podemos apalancar nuestra gestión del riesgo? ¿A través de qué? A través de buenas prácticas empresariales y, como les decía, hay muchos instrumentos para hacer esa gestión del riesgo y ustedes tendrán su propia metodología. Hoy hemos traído aquí para recordarles básicamente una que nos parece que es de fácil implementación y que desde las mismas entidades del Estado la han reconocido como una buena práctica a nivel nacional y tienen un reconocimiento importante a nivel internacional, que es la norma ISO 31000 2018. Esta norma que contempla diferentes componentes, básicamente tiene 6 capítulos o cláusulas, que es una norma que no es certificable, que es una norma que apoya a los demás sistemas de gestión. Nadie podrá hablar entonces que yo tengo certificado mi sistema de gestión de riesgo de la empresa bajo esta norma porque no es una norma certificable. Nos habla entonces de lo que sería el proceso de gestión del riesgo, donde nos invita a que primero identifiquemos lo que sería el contexto de la organización, que establezcamos unos criterios para desarrollar toda la gestión de riesgo, que hagamos una evaluación de riesgo con los pasos que serían identificación, análisis y valoración, y que, de acuerdo a la priorización de los riesgos, se haga el tratamiento correspondiente de estos riesgos. Es así como nos invita entonces a que miremos los factores que no hacen parte de la organización como tal, sino todos aquellos factores externos que en algún momento puedan tener algún tipo de repercusión o que puedan incidir en lo que la empresa desarrolla como actividad productiva. Y partimos de esos factores, considerando, por ejemplo, lo que es el ambiente político. No es lo mismo lo que vemos en temas políticos, lo que está pasando en Colombia, por ejemplo, con lo que está pasando en Venezuela. Hay estabilidad política en Venezuela, sería mucho más complejo hacer la actividad empresarial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que en la relación de ustedes, si van a hacer un tema con empresas de Venezuela, será igual en los riesgos, en la concientización de las amenazas que me puedan generar? Ustedes deberían considerar. Ahora, ¿con qué países sí hacemos? ¿Con qué entornos políticos si llegamos a desarrollar actividades? Sería parte de lo que en el contexto nos invita a que debemos mirar. ¿Cuál es la tendencia de lo que yo hago como empresa? ¿Cuál es el marco legal y reglamentario que yo debería cumplir para el desarrollo de mi actividad productiva? En este caso, como operador económico autorizado, tengo una reglamentación, unas normas que yo dije o quiero decirle al Estado a través de la DIAN, quiero cumplirlas, quiero que me reconozca y eso me da unos beneficios
que yo quiero obtener en todo el tema de comercio internacional. También debemos mirar el ambiente natural, si vamos a desarrollar actividades, ¿será que el ambiente natural va a afectarme, sí o no? Condiciones de clima, lo que hacemos en Colombia, el clima a nivel mundial, ¿será que yo puedo traer mis insumos desde otros países? ¿Qué pasará si el tema del frío, el tema de la parte norte de América, si voy a traer algo de Estados Unidos? El clima cómo está en esta época, qué pasará en épocas de noviembre, de diciembre, de enero. Yo debería considerar todos estos elementos que tienen relación con todo el ambiente. También nos invita a que miremos lo que tiene que ver con todo el tema tecnológico, con el tema financiero, con la misma cultura. No es lo mismo la cultura, en el caso colombiano, que hay de las personas para trabajar, para producir en Bogotá, que en la costa. Todos esos elementos son importantes en los factores externos. Ahora, cuando miramos factores internos dentro de la organización, ya ahí sí nos metemos un poco a lo que nosotros somos, cómo estamos desarrollados, cómo cumplimos las actividades. Y en esa vía deberíamos considerar, por ejemplo, lo que es la estructura organizativa, cómo estamos organizados, cómo están las áreas para el funcionamiento, hay cargos que de acuerdo con la estructura hay cargos críticos, por ejemplo, para todo el tema de la seguridad como operador económico autorizado. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de estas personas que hacen parte de la estructura, que están en unos cargos, que toman decisiones, que son encargados de movilizar recursos, de establecer responsabilidades hacia el interior, cumplimiento de protocolos, que dejen evidencia de lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la estrategia organizativa? ¿Cuál es la planeación estratégica? ¿Cómo se maneja la información en la organización? ¿Cómo se hace el flujo de la información en forma ascendente y descendente entre la empresa? ¿Qué evidencias dejamos? Evidencias a través de documentos físicos, de todo el tema tecnológico. La información fluye de manera mixta con registros físicos y registros, digamos, electrónicos, con medios sistematizados. ¿Cómo es el nivel de toma de decisiones? ¿Quién toma decisiones? ¿Hasta dónde? ¿Quién puede presentar resultados de lo que estoy haciendo? ¿Quién da un aval, por ejemplo, para que salga un producto? ¿Quién autoriza si el vehículo se mueve en horas de la noche por determinadas vías? ¿Cómo hacemos esa actividad de toma de decisiones en la organización? También cómo son las normas internas de funcionamiento, cómo tenemos documentado nuestra forma de actuar, están claros los procedimientos, los protocolos de actuación, los controles, quién los aplica, cuándo los aplica, con qué frecuencia, todos esos elementos que hacen parte interna de mi organización. Esos dos elementos de contexto que para algunos pensarían es un elemento que no se mira, que eso se mira por el ladito. La invitación es a que seamos conscientes de que estos elementos nos dan luces para identificar amenazas que nos da el contexto externo, así como amenazas que nos da el contexto interno que debemos considerar y que debemos administrar o manejar dentro de la organización. Para consciente de esos contextos internos y externos, yo podría entonces hacer una identificación de cuáles riesgos son a los que yo me puedo ver abocado dentro de mi operación, dentro de mis actividades de comercio exterior. Y a partir de esa identificación, yo podría entonces comenzar a valorar ese riesgo, hacer una evaluación del riesgo, mirando entonces, por ejemplo, la probabilidad de que este ocurra. Cuando miramos allá la probabilidad de ocurrencia, o sea, la frecuencia en que este pueda ocurrir, yo podría establecer unos criterios para esos riesgos, ustedes lo tendrán determinados ya en la empresa, y también debería mirar entonces cuál es la consecuencia, el daño, el impacto que ese riesgo me pueda generar y llevarlos al mapa de calor si es la metodología que yo quisiera utilizar. Los podría ubicar aquí en esos cuadrantes, dependiendo del apetito de riesgo. Yo podría, digamos, aumentar o no el color verde, establecer solamente en 3 niveles: verde, naranja y rojo, o dependiendo como yo quiera hacer mi administración, mi gestión de los riesgos.
Una vez yo llevo esos riesgos a esos mapas de calor, si es la metodología que yo quiero, entonces yo miro cómo voy a hacer el tratamiento de esos riesgos. Y para ello entonces yo identificaría, como trae aquí la presentación, si están aquí en los cuadrantes rojos, a estos riesgos, ¿yo qué haría? Les haría una mitigación a través de planes de actuación correctivos, es decir, cómo recupero yo la operación de la organización para seguir funcionando y luego analizar las causas y mirar cómo ya más adelante atiendo o evito que esto vuelva a ocurrir en la empresa. Si están en el color, por ejemplo, aquí amarillo, podría necesitar algún tipo de investigaciones con planes de actuación preventivos, podría yo hacer la administración, el tratamiento de estos riesgos. Ahora, si están en el color verde, simplemente yo necesitaría hacer más que todo una vigilancia, una detección de cómo están los riesgos, que estén controlados bajo los márgenes que yo necesito, y con eso sería suficiente para yo hacer la administración de los riesgos. Es decir, que lo que estamos invitando a las organizaciones es a que a través de esa línea de tiempo miremos cómo administramos esos riesgos, cómo hacemos todo el tema de prevención, cómo hacemos todo el tema de detección, cómo miramos para que esos riesgos no se materialicen o si se materialicen estén controlados dentro de esos márgenes que la organización necesita. Para cuando hablamos de la correlación entre la gestión de la organización, los sistemas que tiene la organización y los riesgos a los que ella se puede haber abocado, uno debería partir entonces que hay un sistema de gestión en mi empresa que tiene unas políticas y esas políticas son desarrolladas a través de unos objetivos en la organización. Y, por ejemplo, en términos de seguridad, yo podría considerar que mi organización tiene objetivos para los temas de seguridad relacionados, por ejemplo, con garantizar la seguridad de las operaciones, con disminuir la extorsión, si esa es una amenaza que yo tengo latente, por ejemplo, si yo me movilizo por determinados lugares del país o la mercancía o los productos que yo llevo hacia el cliente y eso me pueda generar algún tipo de presión por grupos armados ilegales, yo debería ser consciente y podría ser este un objetivo que yo me haya trazado en la organización. En temas de seguridad también mantener la confiabilidad de mis asociados de negocios o la confiabilidad de mis colaboradores, que estos sean estudiados, verificados y podrían ser objetivos. Ahora, de esos objetivos se desprenden unos riesgos, recordando que esos riesgos pues, son esos efectos de la incertidumbre sobre esos objetivos que yo me he planteado y cómo yo esos riesgos los puedo administrar o tratar a través de unos controles, de unos tratamientos y que esos riesgos yo les podría tener también unos indicadores que me ayuden a monitorear si estamos bien o cómo estamos en la gestión de esos riesgos para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Esos riesgos deberían ser tratados con básicamente tres grandes etapas. ¿Qué me podría suceder a mí antes de materializarse el riesgo? ¿Qué podría suceder cuando este riesgo se materialice y qué debería suceder después de que el riesgo se me materialice dentro de la organización? Antes, entonces, en lo que consideramos como el antes, yo debería tener claro qué me puede suceder en esos análisis de que yo hago con mi equipo de trabajo, con las diferentes instancias de la organización, con la participación de colaboradores, de los líderes de los procesos, de las personas que saben sobre gestión del riesgo. Mirar entonces qué me puede suceder. Ahora, ¿quién sería la fuente? ¿Quién sería el que me podría ocasionar o generar ese riesgo? Debería tenerlo yo claro. También, ¿dónde me podría ocurrir? Me puede ocurrir llegando a la empresa, cuando llega del aeropuerto, algún tipo de insumo o algún tipo de producto que llega desde el aeropuerto hacia la empresa. Me podría suceder dentro de la empresa o me podría suceder cuando yo estoy llevando eso que transformé o eso que voy a distribuir desde la empresa hasta mi cliente final. Yo debería tener claro efectivamente dónde me puede ocurrir. Ahora, cuando ya ese riesgo se materializa, es decir, durante el evento, yo debería tener claro cuál es el nivel de riesgo que me pueda generar ese riesgo.
si es bajo, es medio, es alto, dependiendo del criterio que tenga la organización. Y segundo, tener claro cómo voy a tratar yo ese riesgo. Si es un riesgo, por ejemplo, de contaminación, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cuál es el tratamiento? Yo tengo ya identificado primer paso, segundo paso, tercer paso. Llamo a la autoridad, le reporto al jefe de seguridad cuál es el tratamiento que yo le hago a ese riesgo. Ahora, para el después, un poco lo que se les quiere presentar a ustedes es que yo debería verificar, por ejemplo, si los encargados, los responsables, los involucrados dentro de la gestión de ese riesgo, efectivamente conocen o conocían el tratamiento del riesgo para ese tipo de amenazas que tenía. Ahora, debería yo validar si las personas encargadas de participar en el tratamiento de ese riesgo efectivamente implementaron las acciones de acuerdo con la planificación, es decir, cómo estaba documentado el procedimiento, se materializó cómo se actuó en ese riesgo, se hizo el paso 1, luego se hizo el paso 2, luego se hizo el paso 3, como estaba documentado. Ahora, si la documentación no es, o el procedimiento no es el efectivo o requiere ajustes, pues el tercer paso nos invita a eso, a que hagamos la evaluación y tomemos las acciones de mejoramiento para hacer la administración de los riesgos dentro de la organización. Ahora, como quinto elemento, está ese contexto de amenazas del comercio exterior. ¿Cómo podemos comenzar a identificar diferentes amenazas que el mundo nos ofrece, que el mundo nos presenta, no solamente a nivel Bogotá, no solamente a nivel regional, Cundinamarca, sino a nivel nacional e internacional, para que en esa cadena de suministros, pues nosotros consideremos cuáles de estas amenazas se podrían llegar a materializar en algún momento y cómo vaya a hacerle yo el tratamiento a esas amenazas relacionadas con el comercio exterior. Hablando entonces de esas amenazas, de la seguridad y la conciencia o la concientización de amenazas, yo debería decir o ser consciente de que hay amenazas que yo puedo llegar a tener, algunas que podrían ser muy graves, que podrían afectarme de manera fuerte como organización, que de manera crítica podrían llegar inclusive a paralizar a la organización, podrían afectarla, inclusive podrían hacerla desaparecer con amenazas graves y de pronto reiterativas, que hagan que pierda yo mi reconocimiento, mi personería jurídica, o en el caso de A, mi reconocimiento como operador económico autorizado. Hay unas amenazas que pueden ser inmediatas, hay otras que pueden ser reales y hay otras que pueden ser potenciales. Sobre cualquiera de ellas, yo debería ser consciente de que eso me puede ocurrir, que eso puede llegar a afectar mi integridad inclusive, o que puede llegar a afectar a las personas que están en mi entorno, o que pueden llegar a afectar a mi organización, o pueden llegar a afectar el entorno donde mi organización funciona. ¿Qué sucedería si una amenaza terrorista se materializa en la empresa? ¿Qué le sucedería a la comunidad que está alrededor de mi establecimiento, mis oficinas? ¿Cuál sería la afectación si la amenaza está dirigida a mí, pero afectó a toda una comunidad? Yo debería ser consciente de eso que pueda llegar a ocurrir en ese entorno. En esa vía de hablar de la seguridad y la conciencia de estas amenazas, yo debería también identificar cuáles son los procedimientos que ayudan a mitigar los riesgos a los cuales se puede ver abocada mi organización, mi empresa. Ser yo consciente de cuáles son. Primero, identificar cuáles son. Segundo, saber cuáles son los procedimientos de actuación ante cualquier eventualidad de eso. Tercero, determinar cuál es mi participación, cuál es mi responsabilidad. Si en ese momento se materializó una amenaza, yo debo participar, cómo debo contribuir, cuál es mi nivel de responsabilidad frente a lo que hay que hacer, que la organización ha determinado como lo más lógico y lo más coherente. Además, yo podría contribuir ayudando a mejorar esos procedimientos, porque las personas que viven los hechos, que conocen lo que ha pasado,
pues tienen argumentos para decir, mire, eso que está diciendo ahí no aplica. Porque si aplicamos eso, la consecuencia podría generar esto y esto. Entonces, esas personas hay que darles la oportunidad a que contribuyan, a que den sus ideas, presenten sus iniciativas para ser analizadas por los expertos y efectivamente valoradas si son posibles su implementación, si mejoran los procedimientos, para que todos estemos en esa vía de cumplir adecuadamente los protocolos. Ahora, no bastará solamente con conocer y ser consciente de las amenazas que suceden alrededor de mi empresa, de mi organización. Yo también debería ser consciente de que, aún no estando en la empresa, cuando yo desarrollo actividades, por ejemplo, cuando salgo de mi casa y voy hacia mi lugar de trabajo y yo soy, por ejemplo, el conductor del vehículo que va a transportar una carga, yo debería ser consciente de qué amenazas tengo desde que salgo de mi casa hasta que llego a mi lugar de trabajo para poder cumplir con transportar ese vehículo hacia el cliente. Por ejemplo, cuando yo voy a tomar el vehículo de transporte, qué se me podría presentar en el camino, cuánto me podría demorar, si me podría dar una afectación por alguna protesta social. Yo debería ser consciente de esos temas, estar enterado de lo que está pasando en mi entorno y reconocer esas amenazas para que yo pueda cumplir, llegar a la empresa y efectivamente cumplir mi obligación de transportar la carga hacia el lugar correspondiente. Entonces, también debemos ser conscientes de que antes de llegar a la empresa yo también tengo responsabilidades, tengo amenazas que debo reconocer y que debo evitar. Si el sitio que yo salgo de mi casa al lugar de tomar el transporte es demasiado oscuro y se han presentado hechos de violencia, de hurtos, de atracos, etcétera, pues yo debería evitar ese tránsito por ese sitio, buscar caminar un poco más, pero evitar esa amenaza que se va a materializar en un riesgo. La invitación es también a que miremos desde ese punto de vista cualquier amenaza que se nos pueda presentar para el cumplimiento de nuestros propósitos empresariales. Acá está entonces una relación de diferentes amenazas que pueden afectar a los países y nos pueden afectar a nosotros dentro del comercio internacional. Son diferentes, no estarán todas, pero nos pueden dar una buena luz. Encontramos, por ejemplo, una que ha sido recurrente a través del tiempo, que es todo el tema relacionado con el narcotráfico. Y más adelante vamos a ver un poco ese tema del narcotráfico y la evolución en el país y por qué estamos en esta situación que sigue siendo amenaza en términos de comercio como exportadores, como importadores, porque el narcotráfico sigue siendo, a pesar de los años, una amenaza latente y que debemos ser conscientes de la capacidad que tiene ella para generarnos daños a nivel empresarial. Encontramos, por ejemplo, el hurto del patrimonio cultural, encontramos la trata y tráfico de personas, la falsificación de moneda, todo el tema de cibercriminalidad y la desregulación electrónica, encontramos los delitos contra el medio ambiente, encontramos la falsificación en estos momentos del COVID-19, falsificación de medicamentos, cómo ya llegan vacunas traídas de manera irregular al país y cómo hay eh, fármacos que simulan ser fármacos, pero que al final es una falsificación de una sustancia que no produce ningún efecto positivo, sino por el contrario, podría generar efectos secundarios negativos a las personas en los diferentes países. Hablamos de la minería ilegal, hablamos del tráfico de armas, hablamos del lavado de activos. Aquí hay otros elementos complementarios. Hablamos, por ejemplo, de amenazas como el terrorismo. Hablamos de las amenazas complementarias como la financiación de las armas de destrucción masivas. Hablamos también de amenazas relacionadas con lo que es la corrupción y el soborno. Hablamos también de otra amenaza relacionada con el contrabando. Hablamos también de todo el tema de delitos informáticos, hablamos de lo que sería los hurtos a la carga en exportaciones, en importaciones, todas estas amenazas que hemos relacionado, que tienen que ver con el comercio exterior y que sin duda podrían en algún momento llegar a afectar a mi organización, a mi empresa. ¿Cuáles son entonces las fuentes de riesgo que podrían
a ayudar o materializar estos riesgos que acabamos de relacionar, estas amenazas que acabamos de relacionar. Pues aquí hay una relación. Hablamos, por ejemplo, de la delincuencia ocasional. La delincuencia ocasional sería una de las fuentes de riesgo que podríamos encontrar. ¿Quién me puede ayudar aquí? ¿Qué sería una delincuencia ocasional que nos pueda generar un riesgo a nosotros en la empresa? ¿Quién me da la definición o un concepto de qué sería delincuencia ocasional? O un ejemplo de cómo se podría llegar a materializar esta fuente de riesgo. ¿Quién se anima? ¿Sí me escuchan? No. Jenny, ¿sí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Sí, Ah, sí se bueno. escucha. ¿Alguien se anima a decir qué sería delincuencia ocasional? Podríamos tener esa amenaza dentro de la empresa de delincuencia ocasional. Bueno, ¿qué sería delincuencia ocasional? Delincuencia ocasional sería, digamos, una persona que transitando, por ejemplo, cerca a la empresa o que llega por alguna eventualidad a la empresa, encuentra que hay un momento, por ejemplo, para apropiarse de algo, por ejemplo, la carga de la empresa o un computador, un portátil que tiene información sensible de la empresa, y esta persona ve que el computador lo dejaron solo, nadie lo está cuidando, o está la carga y la dejaron ahí a la salida de la empresa o en alguna parte visible, no hay quien la esté monitoreando y la persona pasa de manera, digamos, ocasional, no es una delincuencia organizada, sino que de manera ocasional pasa y se apropia de esa mercancía o se apropia de ese computador y se lo hurta. Eso sería delincuencia ocasional, una fuente de riesgo que se puede presentar en cualquier momento. No es una organización que esté organizada, que tenga distribución de tareas, sino alguien, una persona que en algún momento comete eso de manera, como lo dice la palabra, ocasional, de manera eventual. Luego encontramos otro tipo de delincuencia y es la delincuencia común. Entonces ya aquí ya no es una persona y que es de manera ocasional que pasa, sino que ya hay dos o más personas que se organizan y que establecen algún tipo de colaboración, algún tipo de responsabilidad, algún tipo de complemento para llevar a cabo actividades delincuenciales. Por ejemplo, podrían estas personas diseñar un plan para hurtar a una empresa. ¿Cómo miramos si toda la parte de la cerca de seguridad, todo el contorno de la empresa tiene debilidades, por dónde pueden ingresar, a qué hora lo pueden hacer, si llegan, ingresan y se apropian de algo, cómo van a transportar los elementos, quién pone el carro y ya se organizan un poco más. Encontramos luego una delincuencia que es muy utilizada y es una fuente de riesgo también a nivel empresarial, es que utilizan a los jóvenes para que ellos cometan delito, sabiendo que ellos no tienen un manejo especial por parte de la legislación colombiana y los utilizan a ellos porque los capturan, normalmente los dejan en libertad porque van a centros especiales de rehabilitación y vuelven y salen a delinquir después de poco tiempo de estar ahí y son utilizados como esa delincuencia que puede llegar a cualquier parte, son jóvenes, no inspiran en ocasiones algún tipo de precaución por parte de quienes controlan la seguridad o funcionamiento de las empresas y esa sería una amenaza también fuerte. Ya luego hablamos de delincuencia organizada, es decir, ya que hay una estructuración mayor con una capacidad importante de cometer
delitos de impacto. Hablamos ya, por ejemplo, que aquí se pueden presentar secuestros, se pueden conformar redes para hacer extorsiones de manera masiva a diferentes localidades, a diferentes empresas. Ya hay una estructuración mayor, ya hay mayores recursos, mayores capacidades para cometer diferentes daños, materializar diferentes riesgos. Hablamos de organizaciones criminales que ya van con un nivel un poco más arriba, que ya tienen una incidencia a nivel transnacional. Hace un par de días encontramos una organización donde unas personas tenían capacidad de cometer delitos, hurtos y demás en el Ecuador, en Panamá, en México y en Colombia. Esas personas, la gran mayoría eran colombianas y tenían la posibilidad ya de cometer delitos en varias partes a nivel internacional. Ya aquí hay capacidad tecnológica en ellas, hay un financiamiento importante, hay un músculo financiero importante para el desarrollo de sus actividades. Y las otras organizaciones, ya que las vemos a través de los medios de comunicación, son esas organizaciones armadas que encontramos y que nos pueden generar un daño inclusive mayor, llámese de las FARC, háblese de las disidencias de las FARC, háblese también del ELN, háblese de los urabeños o del clan Úsuga, de muchas organizaciones que vemos que salen en medios de comunicación, que salen armadas en diferentes regiones del país, que piden para poder funcionar, para poder transitar, que paguen unos dividendos, unas vacunas a estas organizaciones y se amparan no solamente en su capacidad como organización criminal, sino que también en las armas, como una forma de demostrar que pueden causar daño. También con actividades terroristas, con actividades de dejar una sensación de miedo hacia la comunidad a través de este tipo de lanzamientos de granadas, colocación de artefactos explosivos, voladuras de torres, etcétera, etcétera. Es así entonces como a nivel mundial vemos que estas organizaciones de crimen organizado tienen tentáculos y tienen interacciones a nivel mundial y cómo van de afectación a diferentes países, cómo se unen diferentes organizaciones de este tipo, por ejemplo, para los temas de narcotráfico, cómo los carteles mexicanos se unen con las organizaciones criminales colombianas, con las organizaciones italianas de la mafia italiana, se unen para poder hacer todo el trasiego, toda la llevada de la cocaína, de la heroína, utilizando diferentes vías de transporte, utilizando diferentes métodos, llegando a penetrar a organizaciones de empresa privada, a las entidades del Estado, a las organizaciones que tienen, a las personas que tienen que hacer el control, cómo tienen la capacidad de llegar a ellas, de hacer que éstas se presten para actividades de narcotráfico, para actividades de contrabando, para la llegada al país de dineros. Tenemos por ahí un caso que está en investigación del Lamborghini, de un funcionario, por ejemplo, de la DIAN, que supuestamente de su actividad como control en Buenaventura, al parecer estaba recibiendo dineros, su hija estaba en Estados Unidos con Lamborghini, con algo que el sueldo normal no le daría la capacidad para cumplir esa actividad. Entonces debemos ser conscientes de que esta amenaza de estas organizaciones de crimen transnacional tienen una muy buena capacidad de penetrar cualquier organización, sea pública o sea privada, para la comisión de sus diferentes delitos y algunos que son delitos que se ven en temas de exportación, pero hay otros también que se ven a nivel de importación. En temas de exportación, aquí está uno que es muy recurrente, que serían temas de narcotráfico, y veamos cómo Colombia es considerado uno de los países con mayor capacidad para producir lo que sería la hoja de coca,
hacer todo ese procesamiento de esta hoja de coca para sacar base o para exportar, digamos, no solamente base, como ya se ha visto que se ha enviado a algunos países de Centroamérica, sino para hacer la exportación de clorhidrato de cocaína. Y aquí hay algunos datos. Miremos un poco cómo esta gráfica nos muestra en el año 2008 diferentes cultivos. Hay mediciones que se hacen por diferentes organizaciones y cómo hay mediciones, por ejemplo, aquí habla de 119.000 hectáreas. Aquí pasamos a 2017 en esta identificación a 209.000. Hoy hablamos de que estas cifras se han superado gracias a aspectos como la limitación de la aspersión aérea, suspensión de esa aspersión aérea, el proceso de paz, y vamos a ver unos elementos que han facilitado que esos cultivos se incrementen. Si se incrementan los cultivos, lo que sucede es que para producir lo que sería la base de coca o para producir el clorhidrato de cocaína, lo que se necesita entonces son insumos. Y ahí entonces nosotros como empresa que hacemos importación nos podrían en algún momento llegar a utilizar nuestra imagen, la forma como traemos algunos productos del exterior, algunos insumos, cómo contaminarlos con sustancias, por ejemplo, que son controladas, que son prohibidas en el país, y podrían utilizarnos a nosotros desde este punto de vista de ingreso al país de sustancias para el procesamiento de sustancias estupefacientes. ¿Alguien me recuerda? ¿Será que en OEA está considerado esa actividad ilícita dentro de los requisitos OEA? ¿Alguien me puede confirmar si ese requisito está dentro de los requisitos que trae la resolución 067-2016? Sí, está contemplado en el punto 1, en el punto 1.2. En el 1.2 habla entonces de sustancias para el proceso. ¿Cómo dice? El control del narcotráfico y sustancias. Nos dice exactamente que tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Tráfico de sustancias. Entonces, si hay algunos insumos necesarios para la producción, lo que hace entonces la norma es controlemos que esas sustancias no vayan a llegar al país y que nosotros como operadores económicos autorizados no seamos utilizados en lo que traigamos al país a través de la contaminación de la carga con este tipo de sustancias utilizadas para el procesamiento en este caso, el clorhidrato de sacar el clorhidrato de cocaína a través de la utilización de estas sustancias. Pero no solamente es en la importación, también a nivel local, en algún momento, en alguna movilización, o si nosotros utilizamos en algún momento alguna sustancia de estas que son controladas, debemos ejercer el control suficiente para que estas sustancias no se desvíen. Es decir, las traemos de manera legal al país, llegan, las utilizan para hacer producción y debemos controlar esas sustancias para que cumpla el fin para el cual fueron importadas, es decir, para la producción de la empresa, y que no se desvíen esas sustancias hacia estos lugares del país donde hay cultivos y sean utilizadas para el procesamiento de alcaloide. Eso ustedes lo deben analizar en su gestión de riesgos, si eso se puede dar o no, si utilizan o no sustancias de estas, deberían tenerlo como esa amenaza y ser conscientes si se pueda llegar a presentar desde el punto de vista de las sustancias precursoras para la producción de clorhidrato de cocaína. Ahora, en la dinámica de esos cultivos, también ustedes deberían, digamos, tener como ese panorama general de dónde son como los sectores de mayor afectación en cuanto a cultivos, porque eso me daría a mí también un insumo para decir, yo tengo operación en qué sector, solo en Bogotá o tengo algún tipo de operación fuera de Bogotá, por Cartagena, por Barranquilla, por Buenaventura, o todo lo hago por el aeropuerto del Dorado. Dependiendo de eso, pues yo debería hacer la gestión de los riesgos. En este caso, a nivel informativo, está entonces que alrededor de 22 departamentos
a nivel nacional tienen cultivos ilícitos. Esto es con una información CINCI 2017. En este momento es mayor porque estamos hablando de que no hay aspersión, se aumentan los cultivos en las diferentes regiones del país. Pero los departamentos que mayor incremento para esa evaluación tuvieron fueron departamentos como Antioquia, Arauca, Bolívar, Córdoba y Valle del Cauca. Si ustedes ven aquí los centros principales, en norte de Santander vemos un nudo grande en el Catatumbo. Vemos que también regiones como Antioquia, como Bolívar, como Córdoba, son regiones también que tienen afectación también significativa. Y en la parte más hacia el sur de Colombia, lo que serían Nariño, lo que sería Putumayo, hacia el oriente un poco, lo que sería Meta, Caquetá, estos departamentos son sitios donde hay cultivos. Pero no solamente es el tema del cultivo, sino cómo hacen para llevar las sustancias, los precursores, hasta esos sitios. Van a utilizar vehículos, camiones que pueden ser de empresas, digamos, que cumplen su actividad normal, pero que son contaminadas con anuencia, por ejemplo, de conductores. Se habla, por ejemplo, en investigaciones que han hecho las autoridades, que cuando hay hurtos de mercancías, alrededor del 50% obedecen a conductores que han conectado con las organizaciones, se han dejado permear para ellos entregar la carga, por ejemplo, o para que les den algún tipo de dinero por la mercancía que llevan transportada o por dejar contaminar los vehículos para transportar sustancias estupefacientes de un lugar a otro. Bien sean insumos, bien sean ya el producto final, el clorhidrato de cocaína, la marihuana, la heroína, todos esos elementos, muchos de ellos tienen que ver con los conductores, para que ustedes tengan como mucho cuidado de esos conductores, que muchos son tercerizados. Ahora, el país ha hecho una lucha frente al tema del narcotráfico, pero debemos ser conscientes que no basta con esa lucha que el Estado ha querido hacer, ha sido insuficiente, porque si hay consumo, hay quien produzca, y si esa producción, al ser comercializada, deja buenos dividendos, como es el caso del clorhidrato de cocaína, pues va a haber siempre quien quiera producir, quien quiera transportar, quien quiera comercializar. Entonces, en el caso colombiano hay un sistema integrado de drogas que básicamente tiene 4 componentes, que es una parte de producción, una parte de tráfico, una parte de distribución y comercialización y otra parte de delitos conexos. Aquí nosotros deberíamos estar muy atentos para mirar en qué parte la amenaza se nos puede presentar y en algún momento se puede convertir en un riesgo. En la primera, en la producción, ya les estaba tratando como de hacer una correlación en cuanto que hay unos cultivos, hay una producción, unos laboratorios para el procesamiento y que son necesarios unos insumos. Ahí podrían utilizar vehículos para el transporte con esas sustancias precursoras. Ahí de pronto podría haber algo. Ustedes deben analizar hasta dónde sí o no esa amenaza podría aplicar para ustedes. Ahora, en el tráfico, es decir, las rutas que ellos utilizan, que sacan, digamos, de los sitios de cultivo donde hacen el procesamiento para sacar la base, o cuando ya hacen todo el procesamiento para sacar el clorhidrato de cocaína, ellos lo sacan de esos sitios a unos sitios de acopio, unas zonas donde hay menos posibilidades de control de la fuerza pública, o algunas ciudades donde están acopiando para poder mandarlas hacia el exterior. ¿Hasta dónde ahí podrían en algún momento utilizar un vehículo de nosotros, algún conductor, alguna persona de la empresa? Si eso es o no posible, ustedes deberían analizar y conocer cómo estas organizaciones utilizan todas las modalidades, las formas de ocultamiento, pasando el clorhidrato o la marihuana de sólida a líquida, impregnando las cajas de cartón, impregnando todo el material que nosotros utilizamos para transportar la carga, las estivas, cómo hacen diferentes métodos, y debemos ser conscientes si eso o no se pueda presentar en la empresa. Puede ser saliendo de Colombia, puede ser llegando del exterior.
¿Y por qué llegando del exterior? Porque hay amenazas que debemos ser conscientes frente al narcotráfico que son propias de lo que es la importación. En este caso, la llegada de sustancias sintéticas, que Colombia no es un país reconocido como productor, pero sí como consumidor. Es decir, llegan del exterior, por ejemplo, de Bélgica, llegan sustancias en cargas o vienen camufladas en diferentes recipientes, en diferentes elementos que nos puedan llegar a generar algún tipo de afectación o que puedan llegar a través de paquetería a la empresa dirigidas a un empleado de nosotros. Eso puede que llegue, o sea, puede ocurrir en algún momento y debemos ser conscientes de esa amenaza. Ahora, en temas de distribución y comercialización local e internacional, aquí ya ustedes analizarán, pero sería, como, me parece como menos factible, en el entendido que en el tema local, a no ser que algún miembro de la organización, algún vehículo también sea utilizado para transportar alguna sustancia al interior, digamos, de Bogotá, a nivel de un municipio a otro, se ha utilizado el vehículo para transportar este tipo de sustancias, también podrían ustedes considerar ahí. Cuando es a nivel transnacional, en temas de llevar hacia otros países, no sería el caso de ustedes porque hasta donde entiendo solamente son temas de importación, más bien sería la llegada de esas sustancias sintéticas y que sean transportadas a nivel más bien local. En el cuarto componente, aquí invitarlos a que aquí hay unas amenazas que ustedes deben ser conscientes y esas amenazas están relacionadas con esa gestión de las redes dedicadas a los temas de lavado de activos. Es así como debemos identificar qué es el delito de lavado de activos, cuáles son los delitos conexos o los delitos fuentes de lavado de activos, cuándo se podría generar, cómo se me podría presentar a mí un lavado de activos en la organización, a través de los socios en Colombia o en el exterior, cómo se me podría presentar esa actividad de lavado de activos. Hay otros delitos conexos, temas medioambientales, que diría yo que en principio no tendrían aplicación con ustedes. Hay otros delitos conexos que podrían ser con temas relacionados con la vida y la integridad. Uno podría correlacionar en temas de secuestro, extorsiones, hasta donde eso no podría aplicar en algún momento, porque estos grupos narcotraficantes, si tienen que secuestrar, si tienen que extorsionar, si tienen que hacer lo que sea, ellos también lo hacen, no tienen escrúpulos para desarrollarlo, así que deberíamos tenerlo también como en el radar por si de pronto eso llegase a ocurrir. Ahora, aquí hay como un contexto de que ustedes sean conscientes de cómo podría identificarse dentro de esa cadena de valor, quiénes son productores, quiénes son como zonas de tránsito, quiénes serían como destinos finales de lo que se produce, bien sea en Colombia o en otros países. Entonces encontramos que Colombia en principio es considerado como un país productor, color anaranjado, es país productor, y desde Colombia pues hay muchas rutas hacia donde se puede enviar diferentes sustancias producto del narcotráfico. Ahora, ¿qué pasa con lo que hacen estas organizaciones? Envían la droga a países, pero de retorno traen divisas. Aquí también entonces una amenaza latente para nosotros como empresa que hace actividad de importación es hasta dónde me puedo materializar que en el envío de algún producto, algún insumo del exterior me contaminen también la carga, ya no con estupefacientes, sustancias sintéticas, sino con divisas. Entonces vemos que llegan a Colombia dólares, que llegan euros en cantidades bien considerables que nosotros debemos tener controladas. Hacer verificaciones, validaciones, controles, hacer el tratamiento adecuado. Ahora, hay unos países de tránsito para estas sustancias y aquí están señalados en color gris, especialmente algunos de Latinoamérica, Centroamérica y algunos en Europa que son utilizados, algunos también hacia la parte de Asia.
que debemos tener en cuenta de África, que debemos tener en cuenta como países de tránsito en nuestras relaciones comerciales. Y de destino final, aquí hay algunos señalados en azul, como serían Estados Unidos, México, Canadá y especialmente en Europa, muchos países que son consumidores. No sin antes pues, recordarles que Colombia es exportador para algunas sustancias, pero es importador y consumidor, no solamente para algunas que producen en el país, sino también para algunas que llegan del exterior, como lo decíamos, esas sustancias sintéticas. Ahora, ¿por qué ese narcotráfico sigue campante y con incremento no solamente en áreas cultivadas, sino también en toneladas de producción, en toneladas que son incautadas a nivel país? Aquí hay unos vectores que tienen influencia sobre estos elementos que tienen que ver, primero, comenzamos con incautaciones históricas y cada vez vemos que hay un récord mayor que se hace de incautación, bien sea en Colombia, bien sea en otros países que han salido de Colombia y han llegado a otros países. Vemos que el proceso de paz que vivió Colombia o que ha vivido Colombia en estos últimos años ha generado una recomposición de unas disidencias de las FARC que ya tienen terrenos cooptados, que están teniendo el poder para manejar los cultivos, todas las vacunas que piden para el procesamiento que hacen estas organizaciones dedicadas al narcotráfico, como a nivel internacional los consumos en Estados Unidos, en Europa y demás, cada vez se incrementan y no hay unas políticas que disminuyan eso en otros países. Entonces, si hay quien consuma, hay quien produzca. Si ese rendimiento es bueno, pues vamos a tener este comercio latente y va a ser un riesgo para nosotros. Ahora, hay temas de protesta social, hay temas de impedimento de erradicación por parte de las comunidades, hay una posibilidad de resiembra, porque cuando cultivan o cuando la fuerza pública hace cortes de las plantas, ellos aprovechan y hacen resiembra con lo que queda y eso sigue propiciando que estén los cultivos o que se aumenten en ocasiones los cultivos. Así que esos vectores hacen que siga ese narcotráfico impactando al país, impactando al tema empresarial colombiano y la imagen del país se vea deteriorada siempre por esos temas de narcotráfico. Ahora, en temas de medioambientales, cómo el narcotráfico viene dañando todo el tema del medio ambiente y entre todos debemos luchar para disminuir, digamos, la afectación. Se dice que por cada hectárea de siembra de clorhidrato, de hoja de coca, alrededor de 1,4 hectáreas de bosque, que es el pulmón que tenemos en el mundo, se ven afectadas, son deforestadas de manera indiscriminada. Se dice que más o menos alrededor de unas 100 hectáreas diariamente son destruidas a nivel del país para hacer todo el tema de la producción. Cómo se utilizan diferentes disolventes, muchos precursores para la producción de clorhidrato de cocaína que va en deterioro del medio ambiente y de la salud de cada uno de nosotros. Aquí hay unos datos que muestran algunas incautaciones en diferentes sustancias, heroína, cocaína, y si ustedes ven, se van incrementando los valores, cada vez que pasa el año, se van incrementando los valores de incautaciones. Entonces, más producción, más cultivos, más incautación, es decir, mayor riesgo para nosotros a nivel empresarial porque necesitan enviar las sustancias. ¿Cómo lo hacen? De diferentes formas, a través de submarinos, lo hacen a través de los contenedores, lo hacen por vía terrestre, a través de algunos países de la región y luego vía aérea. O sea, hay muchas modalidades que estos grupos siguen utilizando, pero si ustedes miran, la mayoría de indicadores siempre hay aumentos considerables en temas de sustancias, especialmente lo que es la cocaína, que ese es el fuerte de Colombia, que ese es el que da la mayor afectación para el país. Así que los invitamos a que estén conscientes de todo esto que está pasando a nivel internacional y a nivel nacional para que entre todos le cerremos la puerta al narcotráfico. Diríamos que esas
casi que una de las amenazas principales a las cuales se ven abocadas las empresas que tienen que ver con operador económico autorizado, tanto a nivel de exportador como importador, inclusive las otras formas de reconocimiento como aduanas, etc. Aquí hay algo de precios que también debemos considerar. Por ahí en el año 2015 se hablaba más o menos de unos precios de clorhidrato de cocaína de alrededor de 4.747.000. En el 2016 pasando a 4.984.000. Hoy podríamos hablar más o menos de 7.500.000 el precio del clorhidrato de cocaína, pero que una sustancia de estas puestas en Estados Unidos, en Europa, podrían alcanzar un valor cuando se vende por dosis de ese kilo de alrededor de $120.000. O sea, hay un incremento exagerado en los valores porque ese comercio, ese consumo de manera individual hace que el precio cada vez que avanza se aleja del sitio de producción, va incrementando el valor, hasta llegar a que estos grupos tengan una capacidad económica súper grande y que nos hagan daño como organizaciones que hacemos todo este tema de comercio empresarial. Aquí hay un video para que tengamos como un referente de algunas formas de cómo se ha camuflado. ¿Me confirman si están escuchando y ven el video? Sí, correctamente. Gracias. Sí, correcto. Más de 100 kilos de droga en el aeropuerto del Dorado de Bogotá. Cada día son más sofisticados los métodos que utilizan los narcotraficantes para capturar más. Oiga, nada. Este es uno de los tantos eventos que se presentan. Miremos este de pastillas de éxtasis. ¿Me confirman si están viendo este video que es el de éxtasis en el aeropuerto? 10.000 pastillas de éxtasis en el aeropuerto El Dorado. ¿Me confirman? Sí, Sí, señor. Sí. Ahí se ve, el sonido sí es poquito, no se alcanza a escuchar, pero es más que todo para que vean el caso. Dice que en encomiendas llegadas al país, mire, estos son envases como de cerveza. Ese es un caso de, básicamente, en envase de cerveza venían esas 10.000 pastillas de éxtasis, venían camufladas ahí. Ahora, si miramos algo a nivel aquí interno, miremos aquí este caso de un cargamento de huevos. ¿Sí lo han visto o no? ¿Me confirman si se ve ahí el de los huevos? sí, señor. Mire el cargamento de huevos. Sí.
es un cargamento incautado por el ejército en el sur del Cauca, cómo llevaban camuflados en canasta de huevos. En este caso fueron 2.100 kilos de marihuana. Es decir, que siempre se están inventando cualquier método se lo están inventando, utilizando lo que sea. A ver, este caso, si lo han visto. Es decir, que vamos a encontrar siempre diferentes modalidades de ocultamiento, van a buscar siempre alguna forma de camuflar la droga, y nosotros no podemos ser ajenos a esta amenaza que se nos podría presentar en cualquiera de nuestras operaciones, en cualquiera de nuestras actividades. Donde hay seres humanos, ahí hay un riesgo que hay que identificar y hay que ser conscientes que ese ser humano se puede en cualquier momento desviar del cumplimiento de protocolos. Por eso es muy importante hacer ese estudio de esos conductores, de los colaboradores, verificar bien que no tengan antecedentes, que sean personas confiables, y aún así, habiéndolas estudiado, hay que mantener controles para evitar que esto se pueda materializar. Es una recomendación importante frente a la concientización de amenazas. Ahora, frente al tema de amenazas relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva, también es importante que nosotros miremos que eso se puede llegar a presentar en las organizaciones. ¿Qué sería entonces el lavado de activos? Básicamente es ese proceso a través del cual las diferentes organizaciones delincuenciales quieren darle una apariencia de legalidad a los recursos generados siempre de actividades ilícitas. Y aquí entonces nosotros deberíamos tener como esa relación de cuáles son esos delitos fuentes para el lavado de activos. En Colombia, ¿cuántos delitos son fuente de lavado de activos? ¿Alguien sabe, conoce, se acuerda? ¿Cuántos delitos son fuente de lavado de activos? ¿Ninguno se acuerda? Bueno, en Colombia hay 65 delitos fuente de lavado de activos. Vamos a mirar algunos ahorita más adelante en estas ayudas,
para que ustedes sean conscientes. Últimamente ha salido una reglamentación de las super sociedades sobre Sagrilab. Es decir, debemos verificar si nos aplica, a qué empresa le aplica la implementación del Sagrilab, que básicamente lo que dice la norma es que los sectores que estén bajo la vigilancia o el control que ejerce las super sociedades, que no sé, que digamos, que cumplan estos requisitos que trae esta norma, deben implementar con plazo en mayo de cada año, 31 de mayo de cada año, implementar ese Sagrilab. Y aquí trae como una relación de cuáles son esos requisitos. Por ejemplo, dice que ingresos al año 2020, al 31 de diciembre, de alrededor de 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Nos habla de que tengan activos virtuales alrededor de unos 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y nos da unas orientaciones para hacer la implementación para unas empresas que sean vigiladas y controladas por las supersociedades. Si hemos hecho algún tipo de relación de comercio internacional de manera directa, o la hemos hecho a través de a través de algunas personas jurídicas, también estaríamos vinculados a tener ese Sagrilab, donde hay responsabilidades para las diferentes instancias de las empresas, para el órgano de gobierno, para la alta dirección, para la persona que tiene la responsabilidad de la función de cumplimiento, unas responsabilidades específicas bajo esta norma de Sagrilab. Los 65 delitos que tienen que ver con lavado de activos y financiación del terrorismo son básicamente esos que están aquí en la relación. Por ejemplo, tráfico de migrantes, la trata de personas, la extorsión, el enriquecimiento ilícito, el secuestro extorsivo, la rebelión, el tráfico de armas, el tráfico de menores, la financiación del terrorismo, el tráfico de drogas tóxicas, de drogas estupefacientes, sustancias psicotrópicas, el abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, que hay enriquecimiento ilícito de servidores públicos y también hay enriquecimiento ilícito de particulares, por prevaricatos para los funcionarios, digamos, del Estado, la concusión, por delitos como el cohecho propio, el cohecho impropio, el cohecho por dar u ofrecer, la celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, la utilización de información privilegiada, de lo que es la reserva de algunas informaciones. Son 65 entonces los delitos fuentes de lavado de activos que deberíamos considerar, porque esta es una amenaza que desde el punto de vista de operador económico autorizado nos invita la norma, la DIAN, a que hagamos el control de identificar este riesgo, de ser conscientes de esta amenaza y de cómo implementamos controles para evitar que estos riesgos se materialicen. Para cómo se me puede materializar a mí un riesgo de lavado de activos en temas empresariales, desde el punto de vista de que algún accionista sea una persona que esté relacionada en una lista restrictiva, una lista vinculante y quiera traer recursos para el funcionamiento de la empresa o para participar en algún proyecto, en alguna contratación y quiera traer recursos y llevarlos ahí al ejercicio de actividad económica, o que quiera invertir, tenga un predio y la empresa mía quiera funcionar y quiera contratar con esa persona para poder funcionar en esa ubicación, en ese lugar físico, y resulta que ese bien es producto del narcotráfico y yo estoy contratando con esa persona, pues ahí me van a vincular
me van a relacionar con este tipo de riesgos que debemos evitar como organizaciones dedicadas al comercio internacional. Como operador económico autorizado estamos llamados a hacer la debida diligencia ampliada frente a esos socios de negocios, frente a esas personas con las que tenemos algún tipo de relación comercial, frente a esos accionistas, debemos hacer todo el estudio correspondiente, dejando los soportes adecuados de debida diligencia para esas actividades de riesgo relacionado con el lavado de activos. Ahora, ¿cómo se materializa ese lavado de activos? Pues simplemente son activos ilícitos, dineros o propiedades que vienen de alguno de esos delitos relacionados anteriormente, que básicamente lo que hacen es algunas operaciones de lavado de ese dinero y que buscan introducirlo como una actividad con apariencia de legalidad a través de otras propiedades, a través de actividades comerciales y darle como esa apariencia de legalidad. Ahora, hay otra amenaza que es relacionada con la financiación del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva. Y aquí llamar la atención que para este evento de financiación del terrorismo no se requiere que los dineros vengan de actividad ilícita. Es decir, que los dineros también pueden venir de actividad lícita. Quiere decir que si mi empresa está funcionando, está generando dividendos y yo saco alguna parte de ese dinero y se lo doy a estos grupos terroristas, llámese disidencias de la FARC, llámese ELN, algún grupo de estos, y les doy dinero porque ellos me están presionando, me están extorsionando y apalanco el desarrollo de actividades terroristas con esos recursos, me pueden investigar, me pueden condenar por haber financiado esas actividades de terrorismo. Entonces yo debería identificar cuál es ese riesgo, dónde opero yo, quiénes me podrían generar ese riesgo y cómo hago el tratamiento para evitar que ese riesgo se materialice o si se materializa me genere los menores daños posibles. Evitar ser objeto de dar dinero para que se financien grupos terroristas. Ahora, dentro de esa administración de ese riesgo, pues hay una metodología que la OIA ha presentado, que GAFI, que es la Organización Internacional para lo que es el lavado activo y la financiación del terrorismo y armas de destrucción masiva, hace a nivel internacional, nos da unas recomendaciones de hacer diagnósticos, de manejar unas etapas de identificación, de adopción de medidas y demás, que eso pues cada organización lo debería realizar. En esa administración de ese riesgo nos invita a que haya el análisis como en todos los elementos del contexto de esa amenaza, cómo se desarrolla y cómo podemos adoptar medidas desde la parte de gobierno corporativo con políticas, con verificaciones, con consultas, con dejar documentado eso, con tener códigos de comportamiento, códigos de conducta. Hay unos códigos de ética y transparencia empresarial que se han hecho obligatorias para muchas empresas de acuerdo a los recursos que ellas manejan, que se apalancan a través de documentos sacados por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, y ahí debemos mirar si estamos obligados o no a implementarlos y que las políticas de gestión del riesgo se desarrollen, que hayan controles internos que se ejecuten para evitar que estos recursos lleguen a la empresa o se den para hacer cualquier actividad del orden ilícito. Otra de las amenazas que tenemos es la relacionada con la corrupción y el soborno. Entonces, cómo a través de hechos de corrupción, a través de hechos de soborno, la empresa, la organización se pueda ver, digamos, involucrada en estas actividades. Cuando hablamos de corrupción, aquí hay una definición que básicamente está relacionada con ese aprovechamiento que puede tener una persona a través de una atribución, un poder o una autoridad que se le ha sido delegada dependiendo de ese cargo, esa función dentro de la empresa, que puede ser la empresa particular o puede ser una empresa del Estado también, que es para beneficio de esa persona, que es un beneficio que es injusto, inapropiado o que también puede favorecer a un tercero. Eso sería un hecho de corrupción, ese aprovechamiento, ese abuso
que podamos tener en algún momento de eso que estamos desarrollando a través del cargo o de la función. Ahora, una forma de manifestar la corrupción es a través del soborno. Y el soborno, bajo la norma ISO 37001, lo define como la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida que pueda hacer alguien, que esa ventaja indebida puede ser de tipo financiero, es decir, que se le entreguen recursos llamados en pesos colombianos, en euros, en dólares, o que esa persona entregue esos recursos en dinero, o también en temas no financieros. Y cuando hablamos de no financieros, quiere decir que, por ejemplo, entregue algún beneficio a alguien. Si yo, por ejemplo, tengo un familiar que no tiene empleo, que está aguantando hambre, entonces me dicen, usted haga o deje de hacer algo y como beneficio le vamos a contratar a su familiar para que él pueda trabajar en la empresa. Él no cumple los requisitos, pero nosotros le ayudamos para que él ingrese y trabaje a pesar de que no cumple los requisitos. Y de esta forma estamos sobornando a la persona y eso se puede desarrollar de manera directa, es decir, alguien me puede decir a mí eso o me puede enviar a un amigo mío, a un conocido, a un trabajador de la empresa, a decirme, mire, si usted hace esto, le van a ofrecer esto, le van a dar esto, y es una forma de desarrollar el soborno. Se puede hacer de manera directa o de manera indirecta, y siempre estos comportamientos van con violación a las normas, bien sean normas del Estado o bien sean normas de la empresa, y que esa motivación que se le da en dinero o en especie sirve como una motivación, como un incentivo, una recompensa para que siempre alguien o haga o deje de hacer algo. Si, por ejemplo, la empresa necesita verificar el cumplimiento de que llega un proveedor y va a entregar algo con unas características y no las cumple, pues simplemente se le da un dinero para que esa persona diga que sí cumple, a pesar de que sabe que no está cumpliendo los requisitos que la empresa ha establecido. Si va a hacer alguna otra actividad, siempre se le da una motivación para que actúe, es decir, haga algo, lo haga más rápido, o para que no lo haga, es decir, no cumpla lo que dice la norma, evite cumplir una cosa que la norma le dice en determinada actividad empresarial. Encontramos aquí que para estos temas de corrupción o soborno hay diferentes delitos consagrados en el ordenamiento colombiano. Encontramos, por ejemplo, que hay delitos que se pueden cometer por los funcionarios públicos y los encuentran al lado izquierdo en la pantalla, como enriquecimiento ilícito, cohecho propio, cohecho impropio, concusión. La concusión aquí a manera de cultura es cuando el agente de tránsito o el señor de la DIAN me pide dinero, me presiona, me exige para poder yo hacer una exportación, una importación y me exige dinero para que ese trámite sea más rápido. Eso se denomina delito de concusión y está penalizado en el caso colombiano. Ahí también en el lado derecho encuentran cuando es sujeto activo común, cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, puede cometer enriquecimiento ilícito de particulares, es decir, yo aparezco con dinero y no justifico de dónde vienen esos recursos, me pueden investigar por enriquecimiento ilícito de particulares. Lavado de activos, como ya lo nombramos, está el cohecho por dar o ofrecer, y es cuando está ese agente de tránsito o el funcionario de la DIAN y yo le ofrezco dinero y le doy dinero o le ofrezco dinero para que él haga el trámite más rápido o para que él no me incaute una mercancía porque incumple un requisito, se llama delito de cohecho por dar u ofrecer, también está penalizado en el caso colombiano. También encontramos otros delitos que tienen que ver con corrupción, que es la corrupción privada. Encontramos unos delitos que tienen que ver con soborno. Para este tema de comercio internacional se llama soborno transnacional, está penalizado en Colombia, ya hay una primera sanción a una empresa que tiene sede en Colombia, que es Aguas de Barranquilla, una subsidiaria del canal Isabel II, que lo que hicieron fue sobornar a unos funcionarios ecuatorianos para poder obtener una contratación en el Ecuador. Le dieron dinero y fueron sancionados en Colombia, una sanción de alrededor de 5.013 millones de pesos por este hecho de soborno transnacional. Acá está lo de los programas de ética y cumplimiento. Esta es la norma que establece que se deben implementar estos programas de ética y cumplimiento.
a través de la resolución 6261 del 2 de octubre de 2020, estableció que se deben implementar esos programas de transparencia y cumplimiento para empresas que tengan alrededor de 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que hayan realizado operaciones internacionales de comercio internacional de alrededor de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes en adelante. Esos son requisitos que pide la norma para este tipo de organizaciones que tienen que implementar estos programas. Ahora, encontramos dentro de las amenazas también todo el tema del contrabando abierto y contrabando técnico. Cómo hay organizaciones delincuenciales dedicadas a traer desde el exterior algún tipo de textiles, algún tipo de tenis, de diferentes mercancías que vienen desde el exterior hacia Colombia. Ustedes deben ser conscientes, mirar en sus riesgos si efectivamente hay la amenaza de contrabando, que en algún contenedor de los que se traen algún tipo de mercancía les puedan traer con mercancía de contrabando, los puedan utilizar, y cómo serían los controles para evitar que este riesgo se materialice en su empresa. Acá están algunos de los delitos sancionables con el tema del contrabando, habla también del contrabando de hidrocarburos, y está penalizado en Colombia con sanciones que van desde los 3 hasta los 16 años en algunos delitos. Están diferentes multas relacionadas con todo el tema del contrabando. Otra de las amenazas es la seguridad de la información, todos los ataques cibernéticos que estamos viendo, que secuestran la información, que nos piden dinero para poder devolver la información de las empresas, como es la necesidad de tener backup, de hacer el tratamiento adecuado de estos riesgos. Es una invitación también para que ustedes desarrollen controles y sean conscientes de estas amenazas que el entorno, que el medio internacional nos está presentando. Hacíamos en el año pasado, a final del año, unos ejercicios de análisis sobre inteligencia artificial, cómo era la cantidad por segundo de amenazas y cómo llegan de diferentes partes del mundo esos ataques, buscando encontrar temas vulnerables en las empresas, parches que ya no funcionan para hacer la protección de los sistemas de información de las empresas, cómo debemos estar siempre actualizados, buscando tener el control, haciendo pruebas para evitar que seamos fácilmente vulnerables. Se dice que en el año 2019, $2 billones de estos ataques producidos a nivel mundial, alrededor de 400.000 a nivel mundial. Es otro de los riesgos que nosotros debemos ser conscientes de que se pueden presentar en las organizaciones, y lo más importante es, primero, ser conscientes, y segundo, cómo trato yo esa amenaza, cómo hago yo la gestión de ese riesgo para evitar consecuencias negativas en esos temas. Aquí unas recomendaciones frente a todo el tema manejo de la información, cómo debemos ser conscientes y a través de nuestros colaboradores, que ellos verifiquen la procedencia de los correos electrónicos, cómo manejar contraseñas que sean fuertes, realizar copias o backup de seguridad, cómo hacemos la protección de los equipos con antivirus actualizados, con estos parches que también nos van a ayudar a tener mayores niveles de seguridad. Cómo debemos conocer los riesgos y cómo debemos ser conscientes de la aplicación de los protocolos de prevención para el manejo de estos riesgos. Así que debemos primero ser conscientes de la amenaza y segundo, ayudar a disminuir que esto se presente. También está el riesgo del tráfico de armas a nivel de importaciones. Colombia es fuerte para importar, encontramos muchas armas ilegales de procedencia extranjera, especialmente procedencia americana y mucha europea, algunas también que han sido armas dejadas de conflictos de otros países como Centroamérica, y que en algún momento pues también puede ser una forma de utilizar las empresas para traer esas armas al país de manera ilegal, y que ya se han capturado algunos
algunas organizaciones como en Barranquilla que traían armas que iban para unas organizaciones criminales armadas como el Clan del Golfo, como las disidencias, y que debemos ser conscientes de este tipo de amenazas para las empresas a nivel internacional. Está también las amenazas para la trata de personas, como en algún momento pueden sacar personas, pueden traer de otros países y pueden ser utilizadas las empresas para el transporte local, para el transporte internacional, y cómo debemos ser conscientes de ello y mirar si sí o no aplicaría, o si no aplica, cómo estamos monitoreando para evitar que en algún momento seamos objeto de que estas personas sean introducidas en contenedores, en camiones, en vehículos, y que nuestros trabajadores no se presten para hacer ese tipo de actividades ilegales. Muchos de los conductores, por un pago X o Y, resultan transportando personas de manera ilegal en el país, y ya en diferentes partes del territorio nacional, como en Ipiales, en el Cauca, en el Valle, en lo que es Antioquia, Córdoba, porque transitan, llevan africanos que llegan por el Ecuador, por Ipiales, los transportan hacia Urabá, pasan hacia Centroamérica y continúan hacia Estados Unidos, y nos pueden utilizar en cualquier momento algún tipo de medio de la organización en esas actividades. Está la minería ilegal también, esta minería ilegal que necesita o sacar la producción que hace, o necesita utilizar insumos para hacer la producción, la extracción de algunos minerales, o necesita traer recursos del exterior, de llevar de manera ilícita lo que es la producción de oro, diferentes minerales, y traer esos recursos del exterior, o utilizar esos recursos para tema de lavado de activos. La minería ilegal también se convierte en otra de las amenazas importantes en el país. ¿Dónde están ubicadas esa minería ilegal, esos grupos armados ilegales? Ahí en el mapa pueden ver algunas regiones del país utilizadas dependiendo del tipo de mineral, coltán, oro, diferentes minerales, cómo en algún momento podría ser esto una amenaza a nivel empresarial. Y para finalizar, entonces, quisiera, si hay alguna pregunta, algún tema complementario que ustedes quieran traer a colación para respetar el tiempo. Son las 4 en este momento. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna recomendación. Jenny, no sé si hay alguna pregunta, alguna recomendación, o finalizamos la actividad. Hola, Jaime, no, ya podemos finalizar. Recordarles, por favor, que registren su asistencia y muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, muy amable Jenny, a todos. Una feliz tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.